Casa del Padre, sean bienvenidos a esta transmisión de la prédica, la palabra de Dios para este día domingo. Qué bueno que están en casita recibiendo la palabra. Hoy vamos a presentar esta palabra que está en Mateo 16, del 13 al 20. Vamos a orar en este momento y vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga para este día. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú nos has permitido llegar a este día, Dios. Es tu gracia, es tu bendición, es tu presencia entre nosotros, Dios. Te honramos, te glorificamos, te amamos, Señor. Gracias, Dios, por tu enorme bondad. En el nombre poderoso de Jesucristo nos presentamos delante de ti. Y Dios, recíbenos hoy, Dios, para que alimentes nuestra alma. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué está sucediendo en este pasaje? Van de camino Jesús y los discípulos, van a un lugar llamado Cesarea de Filipo, van comentando, platicando, y de momento Jesús les hace una pregunta a los discípulos, y es exactamente el texto que vamos a leer. Está en Mateo 16, del 13 al 20. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a sí mismo. Ellos dijeron: pues unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, que Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos en esta parte de la Escritura cómo Jesús externa una pregunta hacia sus discípulos. Es comprensible que él no tiene una duda acerca de quién es él. Es comprensible que él sepa quién es, pero quiere saber cómo lo ven las personas y cómo lo ven sus discípulos. Entonces es por ello que él hace esa pregunta. Quiere que ellos mismos reflexionen y que lleguen a alguna conclusión acerca de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Bueno, pues es muy importante que cualquiera que digamos que seguimos a Cristo, que andamos en el camino con Cristo, entendamos quién es Jesús. Es muy importante que esa identidad del Hijo de Dios quede clara en nuestros corazones. Antes de responderle Pedro quién era él para Pedro, ellos dijeron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías. ¿Por qué la gente decía que era Juan el Bautista? Bueno, Juan el Bautista estaba recientemente decapitado. Tal vez algunos creían que él no había fallecido. Entonces pensaban que Juan el Bautista continuaba con su ministerio. ¿Por qué Jesús les daba la idea de que él podía ser el Juan el Bautista? Bueno, la faceta que distingue a Juan el Bautista es que él era una asceta. Una asceta es una persona que quiere alcanzar un crecimiento espiritual, moral y un acercamiento a Dios por medio de abstenerse de sus necesidades naturales y mucho más allá también de los deleites. En algunas ocasiones Jesús ya había enseñado acerca del ayuno, acerca de la oración, y probablemente por esta razón lo están confundiendo o identificando con Juan el Bautista. Otro de los personajes que aquí menciona es Elías. Elías fue un profeta muy especial, se le llama el profeta de fuego, porque él hablaba con una autoridad de parte de Dios y sucedían milagros cuando él ministraba o estaba ahí representando al Señor. Y probablemente identificaran a Jesús con sus milagros, con las liberaciones y las sanidades que él hacía, con alguien como Juan
como Elías, y que creyesen que él era Elías reencarnado y estaba profetizado que si al final de los tiempos iba a volver a manifestarse Elías. Entonces por eso algunos dicen Juan el Bautista y otros dicen tal vez sea Elías, pero añadieron que probablemente él pudiera ser Jeremías. Jeremías fue un hombre que tuvo muchos problemas con la autoridad de su tiempo, muchos problemas con la comunidad de su tiempo, porque él los confrontaba en el pecado y declaraba los juicios venideros. De hecho, una de las maneras en que se llama a este profeta Jeremías es el profeta llorón. ¿Por qué? Porque tiene muchos ayes en sus declaraciones. Ay, Dios mío, ay, viene esto, ay, y será doloroso. Y él era un hombre que distinguía que Dios iba a traer un juicio. Cuando Jesús anduvo presentándose en la tierra, él también declaró y dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, yo creo que estas son las razones porque la gente decía que Jesús era ya sea Juan el Bautista, ya sea Jeremías o Elías. Sin embargo, ya que ellos empezaron a declarar lo que el mundo y lo que el pueblo de Israel decían, entonces Jesús les hace la pregunta a la que él realmente quiere llegar. Esto viene en el verso 15, y él les dijo: ¿y vosotros quién dicen que soy yo? La pregunta es, para ustedes, mis discípulos, ¿quién soy yo? Jesús quería saber qué había en el corazón de ellos y qué pensaban acerca del Cristo. Es comprensible que los que no andaban con él pues dijeran cualquier clase de respuestas, pero aquellos que caminaban con Cristo, aquellos que caminamos con Cristo, debemos de tener una certeza de quién es Jesús, de quién es para nosotros el Señor. En el 15 les dijo: ¿y vosotros quién dicen que soy yo? 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro de alguna manera respondió de forma correcta. Él dijo que Jesús era el Cristo. Él reconoció por medio de una revelación espiritual, porque Jesús le reconoce y le dice: esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces Pedro accedió a quien era la verdadera personalidad de ese Jesús que andaba en los caminos polvosos con todos ellos. Él sabía que este hombre venía del cielo y que tenía una identidad como hijo de Dios. Ahora, esto no es cualquier cosa, porque en ese tiempo nadie decía ser hijo de Dios. Esperaban un Mesías, pero no esperaban a un hijo de Dios. De hecho, en las culturas aledañas como la de los árabes y ellos, dicen que Dios no tiene hijos. Que Pedro lo haya declarado definitivamente era una revelación que le había sido dada de parte de Dios. Pero ¿qué significaba llamar Mesías o Hijo de Dios? ¿Qué significaba reconocer a Jesús? Quiero decirte que este Mesías no era el Mesías esperado. Sí era el prometido, pero no era tal y cual lo esperaba el pueblo de Israel ni la gente. Ellos no esperaban un Mesías compasivo y sanador y que viniera y les diera palabras de consuelo y de esperanza. Ellos esperaban un hombre aguerrido que viniese a echar fuera todos los gobiernos opresores, que los pusiera en su lugar, que trajera fuego del cielo y que los destruyese. Ellos esperaban un hombre que dirigiera una guerra, que levantase al pueblo y que liberase de Israel de toda opresión en contra de ellos. No esperaban el hombre de misericordia. No esperaban al hombre que purifica no trayendo fuego, sino perdón. No esperaban a aquel que en vez de echar fuera a los inmundos, se fuera a sentar con ellos y compartir con ellos. No esperaban que evangelizara o hablara del reino de Dios con políticos.
con publicanos. Todo esto no es la imagen de aquel Mesías que iba a venir a liberar al pueblo de Israel. Él es un hombre que se acerca y no los arroja. Él no es un hombre que sale venciendo y destruyendo a sus enemigos, sino uno que es llevado al punto de la destrucción de sí mismo, crucificado y asesinado por el gobierno y por la religión. Así es que identificar al Mesías en el corazón de este hombre misericordioso no era cosa sencilla. No era el tipo de Mesías que ellos esperaban. De hecho, Jesús reconoce que Pedro recibió una revelación del cielo. Sin embargo, esta revelación del cielo no fue algo muy duradero. Busquen por favor Mateo 16 del 21 al 23, que a la letra dice, estos son apenas 2 versículos después, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Una vez que los discípulos tienen entendimiento de quién es Jesús, Él les revela su misión. Ya tienen la identidad, pero ahora Él les revela la misión. Él tiene que ir a Jerusalén, la capital, y ahí va a padecer mucho de mano de los políticos y de los religiosos. Pareciera que una vez que saben quién es, van a entender qué va a hacer. Sin embargo, en el verso 22, entonces Pedro, nuevamente aquel que había tenido la revelación de que él era el Hijo de Dios, entonces Pedro, tomándolo aparte, no quiso evidenciarlo delante de los demás, pero creía que Jesús estaba equivocado, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca. Pedro tenía una revelación de quién era Jesús, pero no entendía la misión, la tarea, el trabajo de Jesús. Ahora, ¿por qué estoy hablando de este tema? Porque esa pregunta tiene relevancia para nosotros hoy día. ¿Quién es Jesús para ti? Y quiero decirte que tener un entendimiento de que Jesús es Dios, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Salvador, no necesariamente nos da la comprensión necesaria de qué es lo que quiere Jesús, qué es lo que Él quiere hacer. Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. 23, pero Él, Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué sucede ahí? Resulta que este Pedro puede tener una revelación de quién es Jesús, pero sin embargo, como no comulga, no entiende, ni está unido al plan de Dios, puede que se vuelva un estorbo. Dios lo califica de Satanás, el adversario, aquel que se opone al plan de Dios. Y esto nos muestra, queridos hermanos, que hay mucha gente que puede decir que clama a Dios, que cree en Dios, que confía en Dios, que conocen a Dios, y sin embargo probablemente sus corazones, sus planes de vida no reflejan que conocen la misión, la tarea a la que Dios quiere llegar. Y esto es muy, muy importante, porque si nosotros decimos conocer al Señor, y si le hemos confesado como Señor, la palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y tú creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. La salvación viene cuando el corazón del hombre identifica al Salvador, identifica que Él es Señor. Y cualquiera que nos ponemos bajo el liderazgo de un Señor, bajo la dirección de un Señor, supónese que caminamos en las direcciones que Él nos da. Cuando Pedro hace la confesión, la cual es necesaria, de que Jesús es el Hijo de Dios, y reconoce que viene del cielo, reconoce que Él es el enviado, entonces cualquier cosa que Jesús decidiera hacer con su vida, cualquier plan que Él tuviera para sus discípulos, debería de ser la prioridad, sin ningún tipo de intervención para tratar de detener. Por eso Jesús le llama a Pedro Satanás. Es el adversario, es aquel que se opone a la voluntad de Dios. Y aquí, hermanos, nosotros tenemos que estar caminando en un entendimiento de que Cristo es mi Señor, Él es mi Salvador. Pero también yo fui comprado a precio de sangre, fui rescatado de ir en un futuro al infierno, y fui rescatado de vivir solo, sin Dios ni esperanza en esta tierra, para ser llevado como una oveja por un pastor, dirigido donde como, donde no, donde bebo, donde no, donde duermo, donde no, para ser llevado al resto del rebaño, dirigido con todos bajo la dirección y voluntad de Dios. De ninguna manera quiero traer condenación a nuestros corazones. Dios sabe a quién ha rescatado. Sin embargo, aunque tenemos un desarrollo que alcanzar, una madurez que alcanzar, no podemos por siempre quedar como niños. Dijo en alguna ocasión el apóstol Pablo a los corintios: porque ahora vemos solo como un reflejo, como en un espejo, pero algún día le veremos cara a cara. Ahora sabemos en parte, pero algún día conoceremos plenamente, como ahora nosotros somos conocidos. Pedro tiene que aprender muchas cosas nuevas ahora que sigue a Jesús. Él al principio pensaba que solo los judíos habían de ser salvos. Y sin embargo, la revelación de que también los gentiles van a alcanzar salvación, Dios no se la dio a Pablo, se la dio a Pedro. Él es el que, como un manto, ve que desciende del cielo lleno de animales y le pide: mata y come. Y él dice: yo nunca he metido nada inmundo como alimento en mi vida. Y el Señor le responde: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y de inmediato le manda a evangelizar gente que no era del pueblo judío. Pero ellos tenían a los gentiles como algo que eran carne de cañón, gente de desecho. Ahora tiene que aprender que Cristo muere por todos, y al igual que nosotros necesitamos un tiempo, pero hermanos y hermanas, el tiempo apremia y necesitamos no solo tener una confesión de quién es el Cristo. Nosotros necesitamos modelar en nuestra vida quién es el Cristo, quién es el Señor, cuál es la disciplina de Dios en nuestras vidas, cuáles son las direcciones, cuáles son sus consejos para nosotros, cómo Él pide, cómo instruye para que vivamos, para que actuemos y nos movamos. Así es que, así como pudo Pedro escuchar la voz del Espíritu Santo, también tenía que prestar atención a lo que Jesús declaraba que era su tarea y misión. Jesús en alguna ocasión dijo: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y la comida es algo esencial, de primera necesidad en la vida de un hombre. Cuando Jesús declara: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, Él está declarando que tan básico como la comida para Él es obedecer a su papá. Cuando tú y yo confesamos a Jesucristo como Señor,
también, tan básico como el alimento, debe ser obedecer, caminar, modelar con nuestra forma de vivir quién es Cristo, cómo se mueve Él, qué es lo que pide el Señor de nosotros. Todo en nosotros debe de reflejar quién es Jesús. El uso del tiempo, el uso de los recursos, cómo nos relacionamos con la gente, cómo actuamos cuando sabemos que alguien tiene una necesidad. Por eso Jesús en alguna ocasión dirá, cuando le haces algo a uno de los pequeñitos, conmigo lo haces. Porque Jesús está en el que da, pero Jesús está también en el que recibe. Él es el autor, pero Él es el consumador de la fe. Él es el alfa, Él es el omega. Él es principio, Él es fin. Así es que, hermano y hermana, nosotros tenemos que no solo declarar que conocemos al Señor, que hemos sabido quién es Dios, pero también estamos servir como Jesús sirvió, hacer como Él hizo. Vayamos por favor a Mateo 16 del 24 al 27, que es lo que sigue inmediatamente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, una vez que los discípulos ya habían reconocido que era el Mesías, pero que luego no habían reconocido la tarea o la misión de Jesús, entonces Jesús le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la instrucción, esa es la manera en que aquellos que confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, ahora tenemos que vivir por instrucciones del Hijo de Dios. ¿Quieres ir en pos de Jesús? Niégate a ti mismo, como en primer lugar. Segundo, toma tu cruz. Y en tercero, camina. Síguele, no quedes estancado. Estas tres cosas reflejan el sometimiento de reconocerlo como mayor que nosotros. Añade en el verso 25, porque todo el que quiera salvar su vida, o sea, dedicarse a sí mismo, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo, pero perdiese su alma? Y Él está dando una instrucción muy clara. El Señor dice, si tú vas a dedicarte a tus cosas, a proveerte, a salir adelante tú, te tengo una noticia, tú vas a perder tu vida. Pero si tú dejas tu vida a mi favor, la ganarás, tú la obtendrás. No hay opciones. La manera de vivir y que vivamos por la eternidad con Dios es viviendo para Jesús. Ya que el hombre no reconocía la misión de Jesús, él pedía que viviésemos en ese estatus, en ese nivel. Porque ¿qué le aprovechará al hombre si gana todo el mundo, pero en el proceso pierde su alma? Vivir para uno mismo trae perdición. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará. Diga conmigo, pagará a cada uno conforme a sus obras. Acuérdese, la salvación jamás será por obras, porque jamás podríamos pagar el precio de nuestra salvación. Pero eso no implica que no seremos juzgados por las cosas que hicimos mientras estábamos en la carne. Y aquí Dios lo dice, el Hijo de Dios lo dice, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. La única garantía de vivir acorde a la eternidad es vivir bajo la voluntad de Dios. Esto es un viaje a diario, minuto a minuto durante toda la vida. Decisiones que hay que tomar. Por eso la palabra dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Mi mirada no se tiene que apartar de Él. El Señor dijo en el Antiguo Testamento, mirad a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos.
cuando descubres y se te revela Jesús, también descubrirás la identidad que tú tienes como seguidor de Jesucristo. El siervo no es mayor que su maestro, pero una vez que conocemos a nuestro Señor, el temor, las dudas, todo se va, porque vivimos de acuerdo y conforme a su voluntad. Filipenses 3, del 7 al 11 dice, pero Pablo lo dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como una pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo pierdo todo y lo tengo todo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hermanos, Pablo entendía que aunque era un hombre muy reconocido, un hombre estudiado, un hombre con una posición y con una reputación, ahora vislumbraba a Cristo y dijo, todo lo tengo por basura a fin de ganar a mi Señor. Resulta ser que en esta vida tenemos que decidir si queremos todo lo que el mundo ofrece o queremos la vida de Dios en nosotros. Pablo reconocía que todo era menos que nada a fin de ser hallado en Él. Y aquí quiero que tú empieces a ver tu vida a la luz de la eternidad. El cielo y la tierra pasará. Las viandas se corrompen. La polilla y el orín hacen que se pudra tu ropa. Tu casa, que parece tan fuerte, no sé si está en 100 o 200 años, no va a estar. Todo pasa. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. En alguna ocasión, Jesús confrontó a los discípulos y les dijo, ¿ustedes también se irán? Y nuevamente Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Contempla tu vida a la luz de esta palabra de Dios, a la luz de la eternidad. Valora, levántate, que toda tu vida sea definida por la presencia de Cristo en tu corazón. La del Señor, que nunca abandona. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, la garantía, la promesa, ahí está. Él nos dio su Espíritu Santo y simboliza que nos dio arras, que es la promesa de que nunca nos va a faltar. Yo no te puedo decir que va a haber siempre abundancia. Tendrás tiempos de abundancia y tiempos de escasez. Pablo lo dijo, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no te puedo decir que tú vas a ser millonario y que siempre, tal vez algún día lo seas. Tal vez algún día, si Dios lo quiere, Dios es el que da las riquezas y no añade tristezas con ella. Pero yo me valoro y tenemos que valorarnos, no en esta transitoriedad, sino en su eternidad. Tenemos que vivir bajo la dirección de Él. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Casi termino. Alguna vez un pastor alemán, se llamaba Dietrich Bonhoeffer, un pastor y teólogo, estuvo encerrado en una mazmorra por su fe. Y él a sus discípulos les hizo una pregunta y les decía, ¿quién es Jesucristo para ti hoy? Esa pregunta la hizo mientras él estaba en la cárcel.
¿Quién es Jesucristo para ti hoy que estás en tu casa? ¿Quién es Jesucristo para ti hoy que la economía está trastocada? ¿Quién es Jesús? Porque lo que tú respondas, tú tendrás que ser consecuente con tu propia respuesta. Terminamos con este pasaje, bueno, está en 1 Corintios. El apóstol Pablo dice, miren hermanos, miren que no son muchos sabios, no son muchos entendidos. No hay muchos poderosos entre ustedes, pero Dios escogió lo necio, lo desechado, lo menospreciado del mundo para avergonzar los sabios. Los escogidos del Señor no somos gente que ha destacado en grandes cosas, pero arraigados en el Señor y modelando con nuestro diario vivir quién es Cristo, más allá de las confesiones, más bien el testimonio de nuestra vida. Dice la Escritura que brillaremos como estrellas a perpetua eternidad. Mas los que enseñan la justicia de Dios brillarán como estrellas a perpetua eternidad. Extiende tu luz. Sé bendición. ¿Quién es Jesús? Se refleja más allá de tus palabras en tu estilo de vida. Déjame orar por ti. Señor Dios, en este día, en el nombre de Jesucristo, tú hablaste y confrontaste a tus discípulos, haciéndolos reflexionar qué decía la gente acerca de ti, quién eras tú a los ojos de los hombres. Pero nos llevaste más profundo preguntándonos, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? Toda relación que sea significativa se va a determinar por quién es el otro para nosotros y quiénes somos nosotros para él. Nosotros sabemos quiénes somos para ti. Somos el objeto de tu amor. Somos aquellos por los cuales tú entregaste tu vida. Somos a quien les has dedicado el resto del tiempo de la ascensión acá. Porque tú ahí, Dios, has estado con nosotros todos los días y prometiste que será hasta el fin. Eres el que provee, eres el que sana. Eres el que da alegría al corazón. Nosotros sabemos quién eres tú para nosotros. Tú eres todo para nosotros, porque nos has mostrado quiénes somos para ti. Tu palabra me enseña con claridad que ahora yo te amo porque tú me amaste primero. Así es que con libertad hoy levanto mis manos y mis hermanos en casa levantan sus manos y declaramos, Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios, eres el Mesías, eres mi Salvador y eres el Señor. Y quiero vivir y caminar conforme a esta declaración de mi corazón. Jesucristo, tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. A ti te seguiré, de ti oiré tu voz. No dudaré ni un instante. No fijaré mis metas ni mis parámetros en este mundo. Yo vivo a la luz de tu eternidad. Solo tú tienes palabras de vida eterna para mí. Espíritu de Dios, ayúdame a caminar en el pensamiento y en el corazón de Jesucristo, que jamás se aparte de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche me esfuerce en andar en tu voluntad. Entonces harás prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Gracias, Señor. Somos tus hijos, sí, tus hijos. Tú nos engendraste, no por voluntad de carne, no por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Y hoy día, Dios, somos tus hijos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Tienes claro quién es Jesús para ti hoy? Afírmalo. Que tu identidad no te deje estar quieto. Que te muevas en su voluntad. Que Dios te bendiga.
Que Dios te bendiga a ti y a tu casa. En el nombre de Jesús. Amén.